Muy bien, empezamos entonces. Sí. Entonces, adelante. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo taller del ciclo para investigadores. Nos acompaña nuestro amigo Daniel de Oliveira, relator del Sevier, quien dictará la charla Simplificando las búsquedas y análisis bibliográfico con Scopus. Aprovechamos la instancia para recordarles que estos talleres de apoyo a la investigación se realizan los días jueves. Para más detalles, revisen el portal de la biblioteca. Lo otro, si tienen alguna duda, utilicen la sección Preguntas y Respuestas. Bueno, ahora los dejo con Daniel. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias también por toda esa coordinación. Como dicen hoy, el segunda capacitación de ese ciclo de 3 capacitaciones. Entonces, buenos días a todos y a todas por estarem acá. Entonces, hoy vamos a hablar de Scopus, ¿no? Y não sei se todos estavam acá na capacitação de Science Direct, pero vou seguir o mesmo fluxo, não? Que vai ser compartilhar primeiro algumas diapositivas com informação muito general e teórica também de que é Scopus, e depois salimos disso e vamos à parte prática, né? Ver Scopus em ação. E se há dúvidas, não? Assim como Nancy mencionou, pode utilizar o QA e vou contestar depois todas as dúvidas no momento mais adequado. Então, vamos começar com as diapositivas. Se depois, um ponto importante acá, se, não sei, quando começam a trabalhar com escopos, quizás durante a captação não há muitas dúvidas, não? Pero quando começam, se há alguma dúvida, se pode ajudá-los com algo, aqui já comparto meu correio, não? E assim pode também, por favor, pode escrever-me, com muito gosto, pode ajudá-los. Muito bem, então, a agenda que vou fazer com escopos, vou falar desses 3 pontos, con las diapositivas, entonces los objetivos de publicación de investigaciones, que es Scopus, y una cosa más general, que vamos a hacer con Scopus, y como ya mencioné, vamos a salir de Scopus y ver todo eso en acción. Pues muy bien, entonces empezamos con los objetivos de la publicación. Y perdón si hay investigadores docentes más experientes, pero voy a brindar una información un poco más general así, ¿sí? Y también para quienes no conocen Scopus, también empiezo con la información más general y de poco a poco, ¿no? Vamos aprofundizando. Entonces, podemos decir, ¿no?, que muy generalmente, ¿no?, hay algunas razones para publicar investigaciones. Nuevamente, muy general, ¿no? Entonces, este número 1 puede ser una razón de registro, ¿no? Solo para que saber quién envió y quién publicó primero, ¿no?, esos resultados. También una razón de certificación, ¿no?, que como se pasó por el proceso de revisión por pares, que gostaríamos que isso seja rigoroso processo de revisão por pares, não? E assim garantiza, não, a qualidade, a integridade desse documento. E a terceira razão, quizás a razão mais importante, para compartilhar isso, não? Para difundir esta informação, esse descobrimento por todo o mundo, não? Então, pensando em fluxo de trabalho especificamente para hacer publicação de investigações, tenho fluxo acá. E pode ver que é, como um exemplo acá general de fluxo, não? É fluxo muito cíclico, não? Que vamos passar por alguns passos acá. Empezamos, ¿no?, con este paso de preparación, ¿no? Entonces, acá estamos como teniendo las ideas de un proyecto, ¿no?, que queremos investigar. Entonces, sacamos algunas ideas y después con esas ideas vamos a descubrir, ¿no? Descubrir literatura. Entonces, vamos a hacer búsquedas, hacer un montón de lecturas, ¿no? Y así estamos listos para empezar lo que queremos empezar, ¿no? E acá depende, este próximo passo depende da área temática. Então, eu sou químico, então depois que estava todo preparado, já estava listo para começar, já sabia o que queria investigar, eu que fazia? Eu ia a meu laboratório e assim começava a fazer experimentos, não? Assim montão de experimentos, tinha montão de dados, não? E com a boa sorte, né, teria alguns bons dados, que hacía umas análises e, novamente, com boa sorte, posso começar a escrever artículo, ¿no?, para uma revista, ¿no?, com esses dados. E assim enviava isso para a revista. Não sei, quizás a maioria das vezes é rechazado e assim deve volver para ou escrever novamente ou volver mais, ¿no?, para fazer mais análises, mais experimentos, pero com boa sorte também, quando enviava para a publicação, é aceito, não? E assim é publicado, não? E estou dizendo que nesse fluxo é cíclico, não? Com a ideia que, quizás, um exemplo, meu artículo podia ser uma resposta para uma pergunta, não? Pero esta resposta quizás pode abrir a porta a múltiplas perguntas, não? Então, esse processo sempre pode dar voltas e voltas. E agora, mirando a Scopus, não? Que há alguns passos acá que Scopus realmente podem nos ajudar. Como?
este paso de la preparación. Entonces, cuando estoy teniendo mis ideas, ¿no? Entonces, aquí estoy teniendo ideas de investigación, lo que quiero hacer. Entonces, muy interesante, ¿no? Si esas ideas que estoy teniendo están como alienadas, ¿no? Con la investigación que está en tendencia en el momento. Entonces, la idea de que voy a investigar, así necesito conocer, ¿no? Todo que está acerca de ese tema de investigación. Entonces, necesito saber todo que es más actualizado de publicación ese tema. Necesito conocer quiénes son los autores más fuertes, ¿no? Más fuertes en este campo, ¿no? Y todas esas informaciones puedo sacar de Scopus. Scopus também me ajuda com essa parte de descobrimento, porque vamos fazer búsquedas, vamos descobrir literatura, sempre literatura revisada por pares, não? E assim teremos contato com tudo que é mais atual, ou não, não? Pero teremos contato com a literatura. Também nos ajuda com essa parte de escritura, não? Então, a ideia da parte de escritura com Scopus é como para asegurar, ¿no? Que tenemos las referencias que vamos a utilizar en nuestro artículo, ¿no? Tenemos esas referencias correctas y que también estamos escribiendo esas referencias de una manera correcta. Y acá por último nos ayuda también con la parte de publicación. Entonces, si quiero enviar, por ejemplo, un artículo a una revista, hay una herramienta en Scopus que puede nos ayudar a elegir una revista, ¿no? Que podemos ver cómo está este impacto de la revista a lo largo de los años, podemos ver cómo están las métricas de las revistas y ahí quizás puede nos ayudar para cuál revista enviar. Hay más de Scopus, pero aquí nuevamente, ¿no? Para que tengan una idea general de cómo Scopus puede ayudarlos, ¿no? Con ese proceso de investigación y de publicación. Entonces, ahora específicamente, entonces, ¿qué es Scopus? Muchos de ustedes creo que ya conocen, ¿eh? Para los que no conocen, Scopus es la mayor plataforma de citas y resúmenes de contenido académico revisados por pares, la mayor de todo el mundo, ¿no? Y acá en la definición, en esta breve definición, tenemos la información crucial de Scopus, ¿no? Que es una plataforma de citas y de resúmenes, ¿no? Entonces, no tenemos textos completos en Scopus, ¿no? Como hablamos semana pasada, a plataforma de Elsevier, ¿no? Para texto completo es ScienceDirect. En Scopus es una plataforma, vamos decir, que está orientada a la inteligencia de la investigación. Entonces vamos a ingresar a Scopus para recuperar informaciones referenciales, ¿no? Y con esta información, el punto de Scopus es siempre para como conocer mejor el escenario mundial, ¿no? De tu campo de investigación, el escenario mundial de tu campo de interés. Y aquí para tener una idea, ¿no? Una plataforma gigante. Entonces actualmente tenemos más de 82 millones de documentos. Esos documentos vienen principalmente de revistas y de libros, ¿no? Entonces tenemos aquí más de 26,000 libros que vienen de más de 7,000 editoriales y también un montón de libros, ¿no? Y hay algunas cosas que hacen que Scopus sea un poco único, ¿no? Que tiene las funcionalidades que llamamos de los perfiles del autor y los perfiles de la institución. Entonces, la idea acá es que puede, por ejemplo, ¿no? acceder al perfil de un autor, ¿no? Y así puede visualizar toda la producción de este autor, toda su actividad académica. Y con la misma idea, ¿no? Puede acceder a un perfil de una institución y puede visualizar todos los autores que están publicando en esta institución, puede ver y visualizar todas las publicaciones. ¿Sí? Y muy bien, entonces hay este montón de datos acá y la idea es con esos datos, ¿no? Siempre, ¿no? Conocer mejor este escenario global, mundial de su campo de investigación y utilizar toda esa información en el momento que van a escribir un artículo, ¿no? Entonces están escribiendo un artículo acerca, o sea, de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces necesito saber lo que los otros autores publican en cambio climático, ¿no? Que es más reciente o que es el tema más candente dentro del cambio climático, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Sacar todas esas ideas, todos esos, como llamamos, los insights, ¿no? Sacar de eso de Scopus, ¿no? Para utilizar cuando van a hacer investigación y cuando van a hacer publicación. Y acá muy brevemente, ¿no? Que es una plataforma, como decimos, multidisciplinaria, entonces no importa, ¿no? Que van a hacer búsqueda, tendrá información, ¿no? Las 4 grandes áreas de la ciencia. Acá está la distribución entre las áreas. Y acá para dejar
Creo que ya está claro, pero só para reforçar eso, que às vezes tengo dudas en eso, la diferencia entonces entre ScienceRack y Scopus, que son las dos mayores plataformas de Elsevier, las dos más famosas, ¿no? Entonces, ScienceRack contiene textos completos, de artículos de libros, ¿no? De Elsevier y solamente de Elsevier, es solo una editorial. Aunque no, Scopus tiene las informaciones referenciales de más de 7.000 editoriales, ¿no? Incluyendo Elsevier. ¿Sí? Y muy importante, todo que está en las plataformas, todo que está en ScienceTrack, así como todo que está en Scopus, todo pasó por el proceso de revisión por pares. Vamos adelante. Acá. Entonces, como ya vimos, ¿no? Tiene muchos datos en Scopus y cuando tenemos como una publicación, por ejemplo, ¿no? Un artículo de una revista, cuando ese artículo llega a Scopus, es indexado en Scopus, hay un algoritmo, ¿no? Que va a reconocer diferentes piezas de información. Esas informaciones son los famosos metadatos, ¿no? Entonces, hay un montón de metadatos, como el año de publicación del artículo es un metadato, el nombre de los autores es un metadato, el nombre de la revista es un metadato, ¿no? Pero entonces cuando Scopus va a sacar toda esa información y también va a conectar toda esa información. Entonces, eso veremos en la práctica, ¿no? Pero acá, por ejemplo, ¿no? Si estoy visualizando un documento que sea un artículo de una revista, ¿no? Yo puedo hacer un clic en cualquier autor de este artículo, ¿no? Y así puedo visualizar el perfil de este autor. O puedo hacer un clic en una institución del artículo y puedo visualizar el perfil de esa institución. Entonces, la idea de Scopus es que, ¿cómo puede rastrear, ¿no? Toda esta información de una manera fácil, ¿no? Que es algo como un poco único de Scopus, ¿no? Esta conexión entre los documentos, los autores y las instituciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Scopus? Siempre vamos a hacer búsquedas en Scopus, ¿no? Entonces vamos a hacer búsqueda por un área, ¿no? Un tema en particular de su interés y así va a descubrir, ¿no? Literatura, siempre literatura relevante, ¿no? Revisada por pares. También puede ayudar a crear un listado de referencias para utilizar en sus trabajos, ¿no? También puede buscar autores, pueden buscar instituciones, y eso puede, ¿no? Quizás un ejemplo, ¿no? Puede ayudarlos a encontrar un colaborador, por ejemplo, ¿no? O puede, con los autores, ¿no? Identificar los autores fuertes en su campo, ¿sí? Y ahí, si hablamos muy específicamente de un proceso para publicación de un artículo, ¿no? Podemos decir que es parte de ese proceso, ¿no? De publicación que está como dicer, ¿no? Que está tratando de convencer a alguien, ¿no? Ese alguien es, por supuesto, el editor de una revista, ¿no? Entonces, está tratando de convencer al editor de la revista que su trabajo que está enviando es como un realmente buen trabajo, ¿no? Y hay algunas maneras de hacer eso para convencer al editor, pero una de las mejores maneras de hacerlo es como apoyando su trabajo con literatura de muy alta calidad. Entonces, si yo estoy citando como los mejores autores, los trabajos más recientes, las mejores instituciones, las mejores revistas, ¿no? Los editores ven bien su publicación, ¿no? Porque está como respaldado por excelentes datos, por excelentes autores, ¿no? Es un punto muy fuerte de Scopus. Y la última diapositiva que quiero compartir, eso só para apuntar, indicar esse flujo de trabalho de Scopus, ¿no? Que todo que vamos a hacer en Scopus, todo siempre se empieza acá con una búsqueda. De esta búsqueda vamos a obtener un listado de resultados y así vamos a analizar estos resultados, ¿no? Todo siempre sigue ese flujo de 3 pasos acá. Entonces, solamente esto que compartir con las diapositivas, ¿no? Espero, ¿no? Que esta información, que ahora es un poco teórica, ¿no? Todo tendrá un poco de más sentido cuando vamos en Scopus y exploramos la plataforma juntos. Entonces voy a salir de la diapositiva. Acá, así como ScienceDirect, ¿no? Scopus es una plataforma suscrita, entonces para acceder a la plataforma, se debe ingresar a la página de la biblioteca, ¿no? De la universidad. ¿Y dónde está? Acá, la opción de los recursos. Voy a hacer un clic acá. Aquí, base de datos.
Acá tenemos todas las plataformas, todos los recursos. ¿Dónde está? Acá estamos. Están Scopus, ¿no? Puede elegir Scopus y así puede acceder con su correo electrónico, ¿no? Con contraseña de la universidad. Entonces, después que van a ingresar así, aquí voy a Scopus. Ahora ya está la página inicial de Scopus, ¿no? No, el mismo flujo acá de ScienceDeck, no sé si nos recuerdan, tenemos siempre acá esta casita. Voy a hacer un clic, ¿no? Y esta casita aquí me sale cuál la institución, la organización que me da acceso a Scopus, ¿no? En mi caso es acá, pero cuando ustedes hacen clic acá, debería aparecer el nombre de la institución, ¿no? Porque si no aparece el nombre de la institución, no tendrán acceso al contenido suscrito de Scopus. Y también, al lado aquí de la casita, tenemos la cuenta, ¿no? Ya estoy dentro de mi cuenta y así como ScienceDeck es una sugerencia de nosotros para crear una cuenta personal en Scopus para que pueda como, utilizar las herramientas complementarias, ¿no? Que es la misma idea que ScienceDeck, ¿no? Déjeme hacer un clic. Podemos crear alertas, podemos como salvar nuestro historial de búsqueda, nuestro historial de lectura, ¿sí? Entonces, para eso, una fuerte sugerencia de crear una cuenta. Muy bien. Entonces, acá, interfaz de Scopus, que es una interfaz, creo yo, ¿no? Una interfaz limpia, no es muchas opciones acá, ¿no? Cuando ingresamos en Scopus, vamos a hacer búsquedas que siempre serán por búsqueda por documentos, búsqueda por autores o búsqueda por afiliaciones. Y agora já está um pouco confuso, que estou dizendo só três opções. Eu tenho esta quarta opção acá, pero como podem ver, é um piloto. Então, Elsevier está tentando um teste agora de uma nova opção de búsqueda. Então, como empregado de Elsevier, eu posso analisar isto, não? Não tenho ideia, quizás no futuro isto é uma opção, não sei, pero é para os empregados, não? Pero ustedes, então, quando ingressam, tendrán as opções de fazer buscas por afiliações, autores o documentos. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una búsqueda, creo que la mayoría de las veces que utilizamos Scopus, así como ScienceDeck, ¿no? Vamos a hacer búsquedas por documentos. Y nuevamente, ¿no? Así como hablé con ScienceDeck, la sugerencia es siempre hacer las búsquedas en inglés para maximizar, ¿no? La cantidad de resultados que podemos obtener. Y voy, o sea, de ser una búsqueda muy general hoy, como obesidad y no sé, salud, por ejemplo. O, no, obesity. Y ahora olvidé si eso es inglés. Obesity. Creo que es así. Obesity and, no sé, COVID, por ejemplo. Entonces, obesidad y COVID. Obesity. Ahora no estoy seguro si sé por qué estaba con obesidad en la cabeza. Entonces, tenemos más de 9,000 resultados hablando de... ¿Qué es eso? No sé dónde ver eso. Entonces, más de 9,000 resultados hablando de obesidad y COVID acá en Scopus, ¿no? Y la misma idea, ¿no? El mismo interfaz de ScienceDeck, ¿no? Un montón de resultados. Entonces, toda la parte izquierda de la pantalla son los filtros, ¿no? Para limitar esos resultados. Y los filtros, nuevamente, ¿no? De intuitiva utilización. Hay una diferencia entre ScienceDeck, no sé si recuerdan, pero acá el primer filtro de los años. Entonces, por supuesto, acá vamos a elegir el año de publicación de documentos. Entonces, quiero lo que ha sido publicado en 22, por ejemplo. Voy a hacer un clic en 22. Y en ScienceDeck, ¿no? Cuando elegíamos una casita acá, automáticamente ya cambiaba los resultados, ¿no? Para, en este caso, 2022. Y en Scopus, a un paso más. Siempre vamos a elegir los filtros que queremos utilizar, los 22, y después de eso, hacemos un clic acá, limito, para limitar estos resultados a lo que queremos, ¿no? Entonces voy a hacer un clic. Muy bien. Y abajo de los resultados siempre tenemos los parámetros de búsqueda. Entonces, nuestra búsqueda de obesidad y COVID limitado al año de 2022. ¿Sí? Entonces, solo recordar este pasito a más para hacer un clic en Limit.
Y tenemos más filtros, ¿no? Este próximo filtro, muy interesante, ¿no? El filtro de acceso abierto, ¿no? Que fíjense que el punto principal, ¿no? El punto principal de Scopus son las análisis, ¿no? El poder de análisis de Scopus. No tenemos textos completos en Scopus, pero una muy buena estrategia de uso de Scopus, si queremos acceder texto completo, podemos acceder texto completo de artículos que han sido publicados en acceso abierto, ¿no? Que así, por supuesto, no podemos acceder a esses textos completos, ¿no? Ya que ha sido publicado en Open Access, sí, cualquier puede acceder, no hay costo para acceder a un texto completo. Entonces, voy a elegir acá todo de acceso abierto, por ejemplo, voy a limitar. Entonces, quiero acceder a ese texto completo. Sí, después que limité, aquí estoy, ¿no? Obesidad, COVID, limitado acceso abierto. Y aquí dentro son los resultados. Entonces, si quiero visualizar este texto completo, puedo hacer un clic acá, en esta opción, Review at Publish, ¿no? Para visualizar la editorial. Entonces, si hago un clic acá, yo voy a salir de Scopus y voy a la página de la editorial que ha publicado ese trabajo, ¿no? Y acá estamos. Entonces, como debe salir de eso. Como ha sido publicado en acceso abierto, aquí tengo acceso a ese texto completo de ese documento, ¿no? Y acá tengo toda esa opción, ¿no? Puedo hacer la descarga del PDF. Entonces, es só para apuntar, ¿no? Es una gran utilidad, ¿no? Mismo que no que tenemos textos completos en Scopus, Scopus nos ayuda a acceder al texto completo, ¿no? Y cuando elegimos ese filtro de acceso abierto, así nos asegura, ¿no? Que podemos, sí, por supuesto, leer estes documentos. Déjeme volver a nuestra búsqueda. Entonces tenemos filtro de los años, filtro de acceso abierto. Voy muy más rápidamente, ¿no? Por los filtros porque son intuitivos, ¿no? Entonces, como hay mucho más contenido, ¿no? En Scopus que ScienceRec, porque acá, como ya dije, acá hay contenido de más de 7.000 editoriales, ¿no? ScienceRec es contenido de una única editorial, Elsevier. Entonces, como hay mucho más documentos en Scopus, también tenemos mucho más filtros en Scopus. Entonces, tenemos filtro acá del nombre de los autores, aquí, área temática, ese tenemos en ScienceRec, aquí tipo de documento, entonces, cuál tipo de documento que tenga interés. Aquí, título, la fuente o nombre de la revista, ¿no? Entonces, el título de la fuente, el título de la revista. Y acá podemos elegir una revista específica. Y aquí, palabras claves. Aquí, filtro por afiliaciones. Entonces, puedo elegir una afiliación específica para visualizar la publicación. Aquí, agencia, es algo nuevo, interesante. Agencia de financiamiento. Entonces, ¿cuáles son las agencias, ¿no? Que están financiando esos trabajos? En este caso, los trabajos de obesidad y coronavirus, ¿no? Podemos elegir. Es un poco reciente, entonces tenemos, para nuestra región aún ya tenemos un montón de agencias acá, pero aún está un poco limitado, ¿no? Que eso empezó recientemente y agregamos mucho más como Europa, Estados Unidos, pero poco a poco estamos agregando en nuestra región acá. Aquí, filtro de los países. Entonces, si quiero visualizar lo que ha sido publicado en obesidad y COVID en Chile, por ejemplo, voy acá, país, visualizar todos, para visualizar todos los países. Y acá están todos los países, pero más fácil, si quiero Chile, ¿no? Hacer una organización acá por orden alfabética. Entonces voy a elegir C, Chile acá, voy a elegir Chile y voy a limitar a Chile. Y ahora tengo el listado, ¿no? De los 90 publicaciones que ha sido publicado en Chile, sí, acerca de obesidad y COVID. Solo a un filtro más. Déjeme ir al pie de la pantalla acá. Acá solo el filtro ahora de la lengua, ¿no? Entonces, esto también podemos hacer en Scopus, sí, si hay, en este caso, ¿no? Solo hay inglés y español, pero si hay otras lenguas, podemos elegir la lengua de la publicación de los artículos. Bueno, entonces, muy brevemente, ¿no? Esos son los filtros. Quiero ver a los resultados totales. El primer resultado solo acá, solo obesidad y COVID. Entonces, muy bien. Entonces, tenemos este acá, más de 9.000 resultados en obesidad y COVID, y todos esos documentos están como ordenados automáticamente, ¿no? Por lo más citado. Pero podemos ordenar los mismos resultados por acá, algunas opciones, por la fecha o por más o menos citado, orden de relevancia, primer autor, nombre de la revista, ¿sí?
Y fíjense que acá tenemos algunas opciones, pero eso está apagado, ¿no? Y si voy a elegir este primer documento acá como un ejemplo, cuando elijo ese documento, ahora sí, tengo esas opciones. Entonces acá, si quiero exportar esta referencia, ¿no? Para después utilizar en mi artículo, por ejemplo, acá voy aquí a hacer un clic acá. Y acá tenemos las opciones para exportar. Entonces, no sé, si yo soy, por ejemplo, usuario de Mendeley, ¿no? Gestor de referencias de Elsevier, que vamos a hablar próxima semana, es la capacitación de Mendeley, ¿no? Si soy usuario de Mendeley, puedo elegir Mendeley y aquí puedo exportar. Si soy usuario de otros gestores como EndNote, muy famoso EndNote, puedo exportar en el formato RIS. O si soy usuario de, ¿cómo se llama? Ay, Sotero. Se soy usuario de Sotero, esse aqui, BibTeX, formato de Sotero. Ou se quero fazer isso para, como Excel, quero exportar isso para uma hoja de Excel, puedo elegir acá Excel e puedo elegir toda a informação que quero exportar, não? Então, se quero nome de autor, título do documento, ano, aqui as afiliações, resumen, não? Elijo o que quero exportar e assim puedo exportar, ¿no? Eso puede nos ayudar a crear y después, ¿no? Escribir este listado, los listados de referencias. Entonces voy a salir de eso y ahora voy a acceder a una página de un documento, como un ejemplo acá, ya que estamos, voy a hacer un clic en este acá, como un ejemplo. Entonces, ese es un documento, ¿no? ¿Qué documento es ese? Acá a la izquierda tenemos las informaciones muy general, ¿no? Entonces, es un artículo que ha sido publicado en acceso abierto, artículo de una revista y la información de la revista y del documento, ¿no? Entonces, ha sido publicado ¿dónde? En esta revista acá, JAMA, ¿sí? Y la información, el volumen, páginas, todo eso. Título del trabajo, este acá. Y abajo, los autores, ¿no? Creo que hay más autores acá. Acá. Entonces, todos los autores, fíjense que todos los autores tienen como un enlace acá. Entonces, si hago clic en cualquier nombre de los autores, puedo acceder al perfil de este autor. No voy a hacer eso ahora porque a lo largo de la capacitación vamos a hablar de los perfiles de autores. Ahora, paso a paso acá, vamos a visualizar la página del documento. Entonces, todos los autores, de abajo, todas las afiliaciones de los autores. ¿Sí? Y después las informaciones referenciales, ¿no? Acá, el resumen de ese trabajo, que las palabras claves, ¿no? Que han sido indexadas. Y abajo aquí, ese es nuevo, que es interesante, ¿no? Se muestra, ¿no? Cómo ese documento se relaciona con los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, este documento, específicamente, ese documento contribuye al ODS 3 acá, ¿no? Que es el ODS de cómo mejorar la vida, la salud de las personas, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que el ODS es un tema muy, muy candente ahora, y así todos los artículos, ¿no? Por supuesto, artículos que están contribuyendo para algún ODS, ahora tenemos aquí, muy nuevo acá, ya está apuntando, ¿no? Para cómo se relaciona con este ODS. Sí, acá son los tópicos. Essa é outra plataforma de Elsevier que se chama Saival. Vou fazer um clique acá. Qual é o tópico? É como uma sub-área temática, por exemplo, não? Então, esse artigo, o tópico desse artigo, a sub-área temática deste artigo é acá, COVID, clinical features, achados radiológicos, sim? Mais abaixo, aqui se está utilizando compostos químicos. Acá tem um listado de todos esses compostos que o artigo está utilizando. Abajo, las métricas de ese artículo. Vamos a hablar un poco de las métricas. Primero tenemos las métricas, podemos decir las métricas más comunes, ¿no? Como creo que la cantidad de citas que un artículo recibe es la métrica más común que tenemos, ¿no? Ese artículo aquí ha recibido un montón de citas, ¿no? Y muy importante, ¿no? Eso no es la cantidad total de citas que este artículo ha recibido, ¿no? Esas son las citas que ha recibido en Scopus, ¿no? Porque como la mayoría de las revistas están en Scopus, pero está lejos, ¿no? De contener todas las revistas de todo el mundo, ¿no? Entonces, acá, de las revistas que están en Scopus, este artículo ha recibido esta cantidad de citas, ¿no? También ha sido visualizado esta cantidad de veces. Esta es una métrica ponderada.
uma métrica ponderada de escopos, pero se não sei o que é isso, posso sempre fazer um clique acá, okay, ponto de interrogação acá, e tenho lá esta explicação, ¿no? de que é essa métrica. Então, são as métricas que chamamos as métricas comuns, e mais abaixo temos essas aqui, as PlumX. PlumX é o nome de uma empresa que está sendo essas métricas um pouco mais completas, um pouco mais complementares. Isso, deixe-me visualizar isso com um pouco mais detalhe aqui para falar um pouco. Vou fazer um clique acá, visualizar detalhes, e assim vou à página das métricas. E acá temos uma informação mais completa, ¿no? Das métricas. Fíjense, nós estamos aún hablando das métricas deste artículo acá. Então, como acabo de dizer, ¿no? Que, primeiro, ¿no? As citações. Aqui, as citações total de todas as bases de dados, 5.737. Em Scopus, 5.600, se recuerda? Então, sim, não todas as citas estão em Scopus, não? E sempre acá arriba, aqui, à direita, temos essa informação, sim, então, por exemplo, as quantidades de citas, e aqui, à esquerda, temos os detalhes dessas citas, não? Então, onde estão, em qual bases de dados estão. Então, por exemplo, em Scopus, temos aqui 5.600 pico. Em outra base de dados, de PubMed, temos 4.211, não? E assim, essa distribuição ao longo das diferentes bases de dados. Também visualizamos que isso assim, onde estão usando isso em outras bases de dados. Então, estão usando como em Digital Commons, não? Uma base de dados. Visualizamos também como ha sido capturado quando estão utilizando este artículo, os outros investigadores. Aqui, mais de 6.000 vezes, pero que são essas capturas? Puedo visualizar acá. Então, essas capturas são usuários que estão agregando este artículo a sua biblioteca, no seu gestor de referência de Mendeley. ¿Qué más tenemos? Las menciones, ¿no? Entonces, este artículo ha sido mencionado más de 500 veces, ¿no? Entonces, una mención es si eso ha sido mencionado en como un periódico o en un blog o en Wikipedia, ¿no? Eso es una mención. Entonces, 516 veces, ¿dónde ha sido mencionado? Nuevamente, ¿no? Voy acá. Aquí puedo visualizar, ¿no? Entonces, ha sido aquí esta cantidad de veces en periódicos, en blog, en Wikipedia. Y si quiero visualizar, por ejemplo, los periódicos, ¿no? Puedo hacer un clic acá en News. E aqui tenho acesso a todos os periódicos que han mencionado esse trabalho acá. Pode fazer um clique, não? Cada um, e assim visualizar este periódico. E por último, temos acá a quantidade de vezes que isso ha sido compartido em mídias sociais, não? Então, montão acá mais de 34.000 vezes. Pero onde isso ha sido compartido? Vou volver acá à esquerda. E aqui, então, ha sido compartido acá, mais de 26.000 vezes em Facebook, mais de 7.500 vezes em Twitter. Se hago um clique em Twitter, você pode visualizar todos esses tweets, não? Onde isso ha sido compartido, não? Isso é interessante, não? Que é uma métrica muito, como o tempo real, não? Porque uma métrica como uma cita, não? Uma métrica com uma cita necessita um tempo, não? Para ser isso, porque um artículo é publicado, necessita meses, anos, não? Para os outros usuários estão visualizando esta publicação, escrevendo seus próprios trabalhos, não? Para contar com uma cita. Pero uma métrica de rede social, por exemplo, métrica de Twitter, não? É uma métrica muito atualizada, não? E assim podemos ver como em tempo real, não? Como está a interação de um documento, não? Com a comunidade científica de todo o mundo, não? Isso é um ponto interessante dessas métricas. Pero vou sair acá das métricas e volver acá ao documento. Então, hablamos de las métricas y abajo só tenemos las referencias. Entonces, vamos a ver si entra, ¿no? Todas las referencias, en este caso, las 13 referencias que ese trabajo ha utilizado. Están acá. Y muy bien, voy a ver aquí a parte de la derecha. Primero, ¿no? Tenemos todos los documentos que han citado esse trabalho acá, ¿no? Que estamos visualizando. Então, se quero visualizar todos os documentos que han citado, posso fazer um clique acá para visualizar todos os documentos. Vou abrir, pero vou abrir uma outra página para facilitar depois. Então, o que eu estava fazendo? Aqui, um clique, visualizar todos os documentos citados. E acá tenho
este listado, ¿no? De más de 5.000 documentos que han citado ese trabajo, ¿no? Que estamos visualizando, ¿no? Todos esos documentos están acá. Y podemos, por supuesto, utilizar los filtros en esta búsqueda acá. Yo voy a volver a los documentos, a la página de documento. Y acá, abajo de los documentos que han citados, tenemos los documentos relacionados. Entonces, los usuarios de Scopus, ¿no? Que están accediendo a este trabajo acá que estamos visualizando, también están accediendo a esos otros trabajos acá. Y así es la misma idea que hablamos un poco de Science Select, ¿no? Eso como que ya está disponible acá, la idea para nos ahorrar tiempo, ¿no? Que quizás no ya tengo interés en esos documentos acá y no es necesario hacer búsqueda o utilizar filtros, ¿no? Ya está disponible con un clic acá. Entonces, esas son la página de un documento. Sí, creo que también es intuitivo que podemos hacer. Y voy a volver. Y ahora vamos a la principal característica de Scopus, que es, como ya dije, ¿no? O poder de análisis de Scopus. Entonces, la idea acá, que es acá, nos vamos a hacer una búsqueda, ¿no? Hacemos esa búsqueda de cómo está la obesidad y COVID, y ahora queremos analizar, ¿no? Queremos analizar más de 9.000 resultados. Para analizar, simples acá, voy solamente a hacer un clic acá, analizar resultado de búsqueda. Cuando hago un clic en eso, así, vamos a la página de las análisis. Solo un ratito. Muy bien, entonces acá tenemos algunas análisis y vamos acá, por partes acá. Entonces, la primera análisis que tenemos aquí son documentos por años. Entonces, eso es como decir, ¿no? Cómo es la distribución de estos más de 9.000 documentos a lo largo de los años, ¿no? Y muy bien, acá tenemos una información aquí gráfica, ¿sí? Y acá a la izquierda tenemos la cuenta de documentos. Entonces, aquí como un filtro, en esa parte de la izquierda. Entonces, si quiero visualizar los documentos que han sido publicados en obesidad en COVID en 2021, ¿no? Solo hacer un clic en número de resultados acá, ¿sí? Pero eso, ese ejemplo que estoy haciendo de COVID no es el mejor ejemplo, porque la gran utilidad de eso acá é para conhecer se este é um tema candente ou se não é um tema candente, não? E podemos saber essa informação, né? Simplesmente revisando acá, não? Esta a distribuição a lo largo de los años. ¿Sí? Então, se tenho um tema que quero investigar, puedo hacer a búsqueda, ver como está a lo largo de los años e ver, ¿no? Se está incrementando acá ou não. Então, se está incrementando é porque, sim, não? É um tema candente. E isso é muito importante, né? Como eu estava dizendo na diapositiva, não? Quando estamos começando nosso projeto de investigação, muito interessante, nesse tema que eu estou elegindo para investigar, é um tema que tem pouco de candência, não? Então, primeiro, análise dos anos, vou abaixo, aqui temos mais, então, déjeme ir este acá. Então, documentos por ano por fuente, não? Recuerden que a fuente, ¿sí? Fuente é o nome da revista acá. Então, acá vamos analisar onde estão publicando estes mais de 9.000 documentos, em quais revistas. Então, acá, el centro derecho acá, temos como este mais gráfico acá, com a informação de quais são as 5 revistas, as 5 revistas que mais publicam este tema de obesidade e COVID, não? E como está a distribuição acá, a lo largo de los años dessas 5 revistas. E à esquerda, todas as revistas que fazem publicações acerca de obesidade e COVID, não? E acá, fíjense, todas as revistas aqui são a enlace, não? Então, se hago um clique, isso vamos fazer depois, não? Se hago um clique na revista acá, posso visualizar a página da revista. Ou se hago clique no número acá de quantidade de publicação, visualizo o estado de publicação em esta revista. E acá também, não? Com essa análise já podemos sacar informações importantes acá, não? Porque se eu conosco, ¿no? Quais são as revistas que publicam, quais são as revistas que mais publicam, são revistas que possivelmente também posso enviar, não? Posso publicar meu trabalho, não? E acá já posso elegir algumas opções, não? Então, esta é das revistas. Aqui mais abaixo, aqui documentos por autores. Então, esses são os autores, né? Quais são os autores que estão publicando acerca desse tema de obesidade e COVID. Acá temos como os top 10, né? Os 10 que mais publicam e sua respectiva quantidade de documentos que estão publicando. E à esquerda, temos todos
los documentos, perdón, documentos no, todos los autores que están haciendo publicación acerca de obesidad y COVID, ¿no? ¿Sí? Y todos, ¿no? Aquí todos los autores tienen un enlace, entonces puedo acceder al perfil de los autores, de todos esos autores, o si quiero acceder, ¿sí? El listado de publicación, solo hacer un clic en el número de la cantidad acá de publicación. Y acá también, ¿no? Información importante para conocer, ¿no? Para conocer cuáles son los autores que más publican, ¿sí? Y así utilizar esto en su artículo, ¿no? Entonces, si estoy escribiendo en ese tema acá, creo que es importante, ¿no? Hacer referencias a Kunti, no sé, Arena, ¿no? No sé, o a todos, ¿no? Pero hacer referencias a esos autores, los autores más fuertes en su campo. Más abajo, aquí, documentos por afiliaciones, é que exatamente igual com os autores, pero agora com as instituições, não? Então, quais são as 10 instituições que mais publicam? Estão acá. E todas as instituições acá à esquerda, não? Então, é a mesma ideia, não? Todo acá tem um enlace. Então, se quer visualizar uma instituição, só fazer um clique, nome da instituição e o número, pode acceder a este listado de publicações. Que também, ¿no? Quizás puedo utilizar esa información para hacer referencias, ¿no? A las universidades, a las instituciones que están más publicando en este campo. Más abajo, aquí, documentos por países. E fíjense que isso também é como um filtro, né? Estamos visualizando um filtro de uma outra maneira acá, não? Como esse exemplo acá, os países, os 10 países que mais publicam, e aqui, os países com sua respectiva quantidade de publicação, não? E isso podemos sacar esta informação, não? Se estávamos fazendo uma busca por COVID e obesidade, por exemplo, não? Utilizando os filtros, também sacamos toda essa informação. Mas, aqui, tipo de documento. Entonces, ¿cuál es el tipo de documento donde ha sido publicado más de 9,000 resultados? La gran mayoría, ¿no? Son artículos, 67.5, pero también tenemos artículos de revisión, cartas, notas y editoriales, ¿no? Y así podemos acceder a todo este contenido haciendo un clic en esta cantidad de documentos. Más abajo, aquí documentos con la área temática. Entonces, en esta búsqueda de obesidad y COVID, donde que área temática ha sido publicado eso, ¿no? En la gran mayoría, ¿no? 57% en medicina, pero también en bioquímica, en enfermería, inmunología, ¿sí? Farmacología, sí. Y siempre podemos acceder a la área, normalmente la área temática de nuestro interés, podemos acceder acá. El último análisis que tenemos es acá, documentos son las agencias, ¿no? Agencias que están haciendo ese financiamiento, ¿sí? Y esto, lo mismo que los filtros, ¿no? Pero tenemos una otra visualización acá de las que están más, a las 10 que es más, están haciendo ese financiamiento y todas las otras que están acá. Entonces, acá las análisis y déjenme volver a los autores, ¿no? Para visualizar un perfil de un autor. Entonces voy a hacer un clic documentos y vamos a visualizar, no sé si acá, Kunti, ¿no? Investigador que está más publicando en obesidad y COVID. Déjeme hacer un clic en su nombre. Muy bien, entonces acá, ¿cuáles son todas las informaciones más como generales, ¿no? Acerca de un investigador, ¿no? De un autor. Esa es la página de Kamlesh Kunti, ¿no? Este es un investigador de la Universidad de Leicester, Reino Unido, acá. Muy bien, entonces la información de este autor. Este autor ha publicado aquí, un montón, ¿no? Más de 1.100 documentos. Él ha recibido esta cantidad gigante de citas, ¿no? De todos sus trabajos. Su índice H, ¿no? El famoso índice H, ¿no? El índice H es un índice que como que mede la productividad de un autor, ¿no? Entonces, si el investigador Kamlesh tiene un índice H de 94, isso quiere decir, ¿no? Que sus 94 artículos más citados tienen al menos 94 citas cada uno. Entonces, hay muchas métricas para medir el impacto, la productividad de un autor. Creo que el índice H más famoso de esas métricas. Y abajo más información. Entonces, cómo está su actividad académica, su producción a lo largo de los años. Acá está publicando desde 95 y acá está la distribución.
Las barritas azuis são a quantidade de documentos que já ouvi desse nome, Kamlesh, que o investigador Kamlesh ha produzido, e esta linha negra é a quantidade de citas que o investigador ha recebido. E abaixo, aqui temos seus documentos, não todos os documentos que o investigador perdão, não pode dizer, não? É importante, não pode dizer que esse todos os documentos que o investigador Kamlesh ha publicado. Não, não, esses são todos os documentos que ha publicado que estão em Scopus, não? Quizás há muito mais que isso em outras revistas que não estão em Scopus. Pero acá temos toda essa o que estão em Scopus, não? Acá temos acesso e assim podemos ir descobrindo ir um pouco mais a fundo, não? Visualizar tudo que o investigador Kamlesh está fazendo. E acá, vou fazer, já que estamos acá, para visualizar, como um exemplo, um perfil de uma instituição, vou fazer um clique acá, aqui no enlace da Universidade Leicester e vamos à página desta universidade. Então, muito bem. Então, página, este é um perfil de uma instituição, não? Temos lá informações acá, toda a quantidade de autores que estão publicando, passado e presente, não? Que já publicaram ou estão publicando na universidade, a quantidade de documentos que estão publicando. Aqui abaixo, por exemplo, como está a distribuição acerca das áreas temáticas, não? Isso é muito útil, muito importante saber isso, porque aqui que podemos como fazer algumas análises, algumas investigações acá para, por exemplo, não, para, não sei, quero começar um pós-doutorado na Universidade de Leicester, só com exemplo, não? Então, para descobrir com quem podemos começar, nesse exemplo, um pós-doutorado, podemos fazer algumas búsquedas acá. Então, não sei como vou fazer meu exemplo. Como já disse, eu sou um químico, então posso visualizar tudo que ha sido publicado na área de química na Universidade de Leicester. ¿Sí? Só com exemplo, não podemos fazer isso por qualquer área temática. Então, vou fazer um clique acá, química. Então, a universidade ha publicado, não, na área de química, aqui, esse mais de 4.600 documentos, não? Então, muito bem. Então, se quer começar este pós-doutorado, com quem, onde, não? Vamos analisar novamente, não? Assim como hacemos a análise de búsqueda, posso analisar estes resultados de química na universidade. Então, acá puedo, por exemplo, ¿no? con qual investigador, ¿no? Visualizamos o perfil, os aqui documentos por autores, e assim vemos quais são os autores, ¿no? que mais publicam na universidade na área de química, não? Nesse caso, vamos visualizar esse Simmons, por exemplo. Acá é importante, não? Se quer começar este pós-doutorado na Universidade de Leicester, não sei se pronuncia assim, não vou falar com este investigador Martin, não? Porque esse investigador Martin agora não está mais em Leicester, não? Está nesta aqui, Escola de Medicina, não? Então, esta não é uma opção para meu objetivo, não? De começar, pode ser uma colaboração, pós-doutorado, uma maestria, lo que seja. Este já publicou no passado com a Universidade de Leicester, mas agora sua última publicação é com aqui, a Escola de Medicina, não? Então, se vou volver, déjeme ver outro autor, que era um autor de Leicester, não? Não sei, esse terceiro acá, Blandamer. Só estou fazendo clique com nomes que não podem fazer a pronúncia. Esse sim, não? Este Michael é um investigador da universidade, não? Que quer começar, o que seja, não? E acá puedo como, pero ese publica en química, ¿no? Pero no sé si la parte de química de mi interés, ¿no? Química es una cosa muy, como cualquier otra área temática, ¿no? Una cosa muy gigante, ¿no? Entonces, para visualizar una cosa más específica acerca de este investigador, tengo esa opción que puedo hacer un clic acá para analizar la producción de ese autor. Analyze Author Output. Se hago un clic acá, isso é exatamente como uma análise de resultado de búsqueda, mas uma análise especificamente para a produção de um autor. Então, acá temos a informação onde ha sido publicado seus trabalhos, todas as revistas que o investigador Michael publicou, não? Então, todas as revistas estão acá. Sim? Também a área temática, não? Vai ser uma área temática. Sim, está publicando em química, mas também em ciências dos materiais, em física,
bioquímica, ¿no? Y así puedo ir descubriendo, ¿no? Más y más, quizás era una buena persona, ¿no? Para yo empezar esa colaboración, quizás no, pero sabiendo lo que está haciendo, que está publicando, así tengo más información, ¿no? Para sacar si es una buena idea empezar eso con Michael o no. Entonces, ese es un punto práctico. ¿Y qué más? Déjeme, voy a hacer un clic acá, las fuentes. Las fuentes, ¿no? Son todo el contenido que está disponible. Entonces, todas las revistas que tenemos en Scopus, ¿no? Están acá en los sources, acá, en esta opción. Y acá ya tenemos algunas informaciones un poco como útiles para nosotros, ¿no? Entonces, si yo quiero publicar un artículo, ¿no? Quizás interesante, ¿no? Que esta revista esté indexado, ¿no? En Scopus, porque si está indexado en Scopus, esto como que nos da mucha visibilidad, ¿no? Una visibilidad en todo el mundo, ¿no? Entonces, quizás tengo una revista, ¿no? Que tengo en mente y quiero enviar para esta revista, pero no sé si esa revista está o no está en Scopus. Entonces, puedo primera cosa, ¿no? Acá puedo hacer una búsqueda, aquí, fuentes, título, si hago una búsqueda acá por una revista, aquí puedo saber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo sé que esta revista está en Scopus, pero como un ejemplo, ¿no? Entonces, la revista Lancet, solo Lancet, aquí voy a hacer una búsqueda. Muy bien, y acá ya está en ese, ¿no? Como ya sabía, pero voy a hacer un clic en nombre de la revista para visualizar cómo es esa página de la revista Lancet, que ya no estoy más, estoy en Lancet Healthy Young Longevity. Entonces acá tenemos la información de esa revista, ¿no? Revista, es una revista muy reciente, ¿no? Está solo desde 2 años, 3 años, acá desde 2020, ¿no? De la editorial Elsevier. Y abajo tenemos las métricas de esta revista acá. La métrica más utilizada en Scopus, que es la métrica de Scopus, essa que llamamos SiteScore, que é uma boa métrica porque é uma métrica que sencilla e também transparente, porque o SiteScore de uma revista é a quantidade de citas que esta revista ha recebido nos últimos 5 anos, dividido por la quantidade de documentos que esta revista ha publicado nos últimos 5 anos, não? E é transparente porque se hago um clique, não? Aqui no número de citas ou no número de documentos, eu posso, não? Visualizar este listado, não? Então, é SiteScore desta revista 4.8, ¿no? Y muy bien, ahora si quizás quiero enviar, tengo como en mente, no sé, 5 revistas que quiero enviar mi publicación, pero no sé para cuál revista enviar. Acá tenemos una herramienta que puede quizás ayudarlos con eso, ¿no? Entonces supongamos que una de las revistas que quiero enviar es esta acá que estoy visualizando, ¿no? Lancet Health Longevity. Pero puedo comparar eso con otras revistas. Tengo essa opção acá. Compare sources. Voy a hacer un clic acá para hacer una comparación y puedo acá comparar hasta 10 fuentes, 10 revistas para hacer esa comparación. Aquí voy a elegir acá, aquí para agregar el título de una revista. Voy a escribir nuevamente como Lancet. Voy a dar un enter, que cuando escribo algo, aquí me está un listado, ¿sí? De todas las revistas que tienen Lancet. Y voy a elegir algunas acá, solo como un ejemplo, ¿no? Y podemos elegir hasta 10 revistas. Solo algunas. Muy bien, está bien. ¿Cuántas elegí? 1, 2, 3, 5. Tengo 5 revistas acá que estoy haciendo una comparación. Primero que esta acá no es una buena porque es una revista muy reciente, ¿no? Entonces solo tenemos el SiteScore para un único año, ¿no? Año de 21. Pero las otras están acá. Entonces el SiteScore a lo largo de los años para las 5, ¿no? 4 revistas, ¿no? Podemos visualizar acá. Entonces, esta es la idea, ¿no? Ayudarlos a visualizar cómo está la métrica, ¿no? Cómo está el desempeño, ¿no? De esa revista a lo largo de los años. Y déjeme volver. Voy a hacer la misma búsqueda, ¿no? Ya estamos acá, obesidad y COVID. Y acá, así como hablé de ScienceDirect, ¿no? Cuando tenemos una cuenta, podemos crear los alertas, ¿no? El mismo flujo de trabajo de ScienceDirect. Entonces,
acá abajo de los resultados, tenemos esa opción, ¿no? Para crear alerta. Entonces voy a hacer un clic acá. Entonces puedo crear una alerta para mi búsqueda de obesidad y COVID. ¿Sí? Si crio esta alerta, así recibo el correo, ¿no? En mi caja de correo con todas las publicaciones, ¿no? Reciente, todo que es más actualizado. Yo recibo eso, ¿no? Estoy en contacto con toda esa información. Y acá, esto, creo que estamos aquí llegando a esta final de la capacitación. Y como siempre, ¿no? Creo que notaron, ¿no? Que no estés haciendo como un clic en todos los botones, no estoy explorando cada uno de los enlaces de Scopus, ¿no? Porque hay muchas cosas en Scopus, no sé cuánto tiempo quedaríamos acá para en una única capacitación explorar todo este contenido. Entonces, no estamos haciendo eso, lo que estoy haciendo es como mostrando las informaciones principales, ¿no? Y así ustedes tienen esa base para utilizar Scopus. Por isso, ¿no? Con esa base muy importante, ¿no? Para ingresar y utilizar la plataforma, ¿no? La intención nunca es que salgan de acá como expertos, ¿no? Pero que tienen esta base para utilización. Tenemos algún minutito más. Si hay dudas, si hay preguntas, no hay nada en cuya, creo que no. No. Pero si hay alguna duda, consulta, por favor, dígame. Nuevamente voy a poner mi correo acá. También puede, después cuando empiezan a utilizar, si hay alguna duda, también tiene esa opción de escribirme. Pero como aún estoy acá. Daniel, justamente una de las dudas era el tema de las alertas, pero lo acabas de mostrar ahora recién. Y lo otro, la pregunta que se hacía también era si existen accesos al texto completo en alguno de los artículos. Ah, entonces, cuando vamos aquí, cuando accedemos, entonces voy a acceder a un documento acá, ¿no? Como este aquí, por ejemplo. Entonces, dentro de la página del documento, siempre tenemos algunas, aquí abajo, ¿no? Tenemos esas métricas y abajo tenemos algunas opciones. Entonces, tenemos opción de aquí, opción de texto completo. Voy a hacer un clic y aquí puedo visualizar en la editorial, ¿no? Así como hacemos la página de búsqueda, tenemos esa opción. Y eso depende, ¿no? Si ustedes están accediendo a Scopus a través de la página de la biblioteca, ¿no? Entonces, si esta revista, ese artículo estaba haciendo, ¿no? Parte de una colección que la biblioteca no está suscribiendo, ustedes pueden hacer un clic, ¿no? Para visualizar y así van a la página de la editorial. Y si está suscrito, pueden visualizar ese texto completo. Si no está escrito, no, ustedes van a la página de la editorial, pero no tendrán acceso al texto completo, ¿no? Por eso que una buena sugerencia no es siempre hacer, no siempre, ¿no? Una buena sugerencia es hacer la búsqueda con los filtros de acceso abierto, ¿no? Que así pueda, por supuesto, ¿no? Para asegurar que puede acceder a este texto completo. Espero que esté claro. Daniel, tenemos otra pregunta de Mónica que dice, Daniel, buenos días. Por favor, ¿puedes hacer un ejemplo de búsqueda de observatorio educativo en educación superior? Sí, adelante. Vamos a eso. Página inicial. Entonces, observa como observatorio educativo. Entonces, ahora la sugerencia, voy a hacer esto en español, ¿no? Veremos si hay alguna cosa. Observatorio educa. Y voy aquí, quiero todas las palabras. Entonces, quiero observatorio. Entonces, voy a poner en, ¿no? Para conectar las palabras. Educativo en quizás educación superior en comillas, ¿no? Educación superior. Algo así, ¿no? Entonces, educación superior en comillas para obtener exacto y también las palabras observatorios y educativo. Vamos a hacer una búsqueda. En español quizás no hay, no tenemos documentos en español. Entonces, la misma búsqueda en inglés. Superior, no sé, superior education. En el chat coloqué algo más, Daniel. Gracias.
Ah, listo. Muchas gracias, Nancy. Entonces, Educational Observatory in Higher Education, por ejemplo, ¿no? Aquí, la búsqueda, 24 documentos, ¿no? Y así podemos, como con una cantidad, ¿no? Que es un poco más fácil, ¿no? De manejar, podemos visualizar las 24, pero la idea es, ¿no? Hacemos la búsqueda y ahora vamos a analizar esta publicación en ese ejemplo, ¿no? Entonces, es un poco difícil hacer que es un tema candente, no es candente, por causa no está publicando, después no está publicando. ¿Cuáles son los autores? Aquí, esos son los autores en esta área temática, ¿no? Aquí donde están afiliaciones de esos autores, donde podemos ver los países de esta, aquí, cuáles son los países que están publicando. España primero, ¿sí? Entonces, así, ¿no? Y podemos como cambiar un poco las palabras, ¿no? Entonces, cambiar, no sé, para ver si tiene más resultado. Al invés de como higher education, colocar, no sé, superior education, algo así, ¿no? Cambiar con palabras como términos relacionados, ¿no? Así quizás a más, no. Así no es un buen ejemplo que ahora no tenemos. Pero esta es la idea. Por último, lo otro que preguntaron es que si yo tengo dos perfiles de autor para mis artículos, ¿cómo puedo hacer para fusionar estos dos perfiles? Ahí tiene que, déjeme, este ahora es un, ah, ¿dónde está? Déjeme visualizar, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, como yo, primero, no, muy importante, no podemos crear, no es posible, ¿no? Crear un perfil de autor. Esto es algo automático. Nós enviamos una publicación a Scopus, Scopus no, automáticamente no saca el nombre del autor y así crea un perfil de autor, ¿no? Pero o que pasa muchas veces es que tenemos mucho como perfiles diferentes, ¿no? Entonces, mi nombre es Daniel de Oliveira, ¿no? Entonces, cada revista no puede escribir, depende, ¿no? De cómo la revista quiere escribir, ¿no? Que puede escribir como mi nombre, Daniel de Oliveira, o puede escribir D. Oliveira, ¿no? Y así puede tener diferentes nombres para los autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estoy en un perfil de autores. Si tengo dos perfiles, ¿no? Estoy visualizando una acá, Daniel de Oliveira, y puedo, está la opción acá, visualizar, aquí, visualizar, perdón, ¿no? Editar perfil. ¿Dónde está eso? Acá el documento. Entonces, muy bien. Entonces, acá, primera cosa, ¿no? Podemos, un buen ejemplo acá. Tengo algunas publicaciones en mi nombre, un tiempo que no, que no ingreso acá. Entonces, este acá que está otro, Daniel de Oliveira, un nombre, no sé cuántos miles de Daniel de Oliveira hay en Brasil, ¿no? Entonces, hay aquí este DR Oliveira, yo, no soy yo, ¿no? Eso puedo aquí remover de mi perfil, ¿no? Ese aquí soy yo. No, ese no es. Entonces voy a remover eso, ¿sí? Y puedo, acá voy a revisar, ¿está? Sí, y voy aquí, someter ese pedido, ¿no? Para remover este artículo. Muy bien, ya está. Esta es una cosa, ¿no? Que podemos hacer. Y otra cosa, puedo, ¿dónde está mi? Eso ya estoy. Voy a ver mi perfil de autor. Muy bien, las opciones acá. Acá, autores, aquí potenciales autores, ¿no? El mismo autor. Entonces, fíjense acá, si usted tiene dos autores con el nombre debe ser muy similar, ¿no? Entonces, yo aquí tengo ese listado, que nombre aquí Daniel, este acá, por ejemplo, ¿no? Si elijo, ustedes tienen que hacer esta búsqueda de los autores similares, elegir cuál es su otro nombre, ¿no? Si tiene dos, elija acá cuál es el nombre que es usted también con otro perfil y aquí, pero hace así requerimiento para unir los dos perfiles, ¿no? Entonces, elegir, puede ser más que uno, ¿no? Puedo sacar esos tres y aquí pedir para Scopus para unir esos dos perfiles. Entonces, nuevamente, está acá, estaba en perfil de autor, aquí más, aquí
potenciales, matches de autores potenciales. Aquí debe estar acá. ¿Sí? Si no está acá, puede hacer una búsqueda por nombre, ¿no? Si hay un otro, no sé, Daniel Oliveira, no sé, que sea Silva, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer una búsqueda por ese nombre y siempre elegir otro perfil y hacer aquí ese requerimiento para unir los dos autores. Perdón, que quede un poco más en eso de ahí. ¿Está claro eso? Gracias, Daniel. No hay otra pregunta. Bueno, te agradecemos tu participación nuevamente en estos ciclos y también por toda la información que compartiste sobre Scopus, una de las principales herramientas a la hora de investigar. Muchas Agradecemos, gracias. agradecemos también la asistencia a los presentes y aprovechamos el espacio para recordarles que estos talleres para investigadores se están haciendo los jueves. Para más detalles, revisen el portal de biblioteca. Justamente tenemos un próximo taller con Daniel sobre Mendeley. Gracias a Exacto. todos por su asistencia y que tengan una muy buena jornada y un excelente fin de semana largo. Gracias. Gracias, Dani. Nuevamente, gracias a todos por estar acá, por la atención. Buen viernes, buen fin de semana. Hasta la próxima capacitación. Un gran abrazo a todos.